El tema de cárceles es un tema de muchos años. Cuando uno escucha sobre esta temática, pareciera que retrocede en el tiempo, porque todos los años se habla de lo mismo. Pero vayamos rápidamente así con datos que hablaban, ¿no? 2020, todos los años sube. 2020 teníamos 17.000 personas privadas de libertad. Después el 21-20, 18.000. Sube 24.000, 28.000 y ahora 32.000. Esto es algo de no parar. Entonces no puede seguir así, porque los estudios establecen no es llenar las cárceles, eso no es una solución a largo plazo. Tienen que tener otras soluciones y esas soluciones están estudiadas, han dado resultados en otros lugares y bueno, en el país los políticos, los técnicos tienen que animarse a empezar esas soluciones verdaderas. El tema que habíamos manifestado para el día de hoy, la violencia en las cárceles ha llegado a niveles alarmantes en tan solo unos 30 y tantos días. 8 reclusos en actos de violencia, que hasta en casos increíbles un policía ha llegado a darle un arma de fuego a un recluso. A ese nivel están las cárceles en Bolivia. ¿Cómo se resuelve? Bueno, tenemos para ello los invitados del día de hoy que nos van a acompañar a tratar de entenderlo. Está con nosotros Ramiro Llanos. Él ha sido justamente director del régimen penitenciario. Don Ramiro, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos. Y bueno, pues con este lamentable recuento de muertos y con la lenidad de nuestros diputados y senadores que no hacen nada para cambiar las leyes, teniendo cada vez más muertos en cárceles. Creo que ya son 40 en Chonchocoro. Parecería que en Bolivia existe pena de muerte. La gente sufre mucho por el hacinamiento, por las condiciones inadecuadas. Bueno, a ver, vamos a comenzar seguramente un programa. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias, don Ramiro. Estamos también con Juan Ledesma, ahí a la izquierda en sus pantallas, jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge Luis. Quisiera transmitir primeramente el saludo del Defensor del Pueblo, Pedro Calizayaro, a toda la audiencia. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Nos vamos a ver la siguiente nota periodística y enseguida entramos en materia. Debido a los últimos asesinatos, la requisa hecha en Chonchocoro, se determinó cambiar a todo el personal de este centro. Del Castillo informó que se ordenó al comandante general diseñar un plan para mejorar el control en los centros penitenciarios. 8 vinculados a asesinatos en lo que va de 2025. 9 de estos casos fueron en 2024. En poco más de un mes ya se está alcanzando ese número. La Fiscalía investiga los 2 últimos asesinatos. El problema es crítico en la administración penitenciaria. En pasados días, el exgobernador de la cárcel de Uyuni fue dado de baja. La razón, lideraba un grupo delincuencial con privados de libertad que se dedicaba al hurto de automóviles. Para Del Castillo, el hacinamiento es un factor para la situación actual de las cárceles en el país. Recordemos algunos datos. En 5 años, 317 reclusos en 46 cárceles del país han muerto, de los cuales 29 fueron por asesinatos. La situación de los penales será otro de los temas para el que candidatos y candidatas a la presidencia deberán presentar una solución en el mediano y corto plazo. Bien, permítame confirmar si tenemos algunos datos adicionales en los cuadros. Producción. Bien, hacinamiento carcelario 2024. Hasta diciembre de 2024, el hacinamiento carcelario incrementó un 11% en Bolivia. De 28.838 privados de libertad registrados en 2023, el año pasado la gestión concluyó con 32.035 reclusos en los diferentes recintos penitenciarios del país, según informó el director nacional del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias. Cochabamba es el departamento con mayor sobrepoblación carcelaria, con 4.607 internos en recintos diseñados para una capacidad apenas de 1.466 personas. Y el último. En segundo lugar, figura el departamento de Santa Cruz, que registró 11.556 reclusos hasta diciembre pasado, mientras su capacidad es de 4.298 internos. El tercer puesto lo ocupa Oruro,
registrando 2.041 privados de libertad en recintos con capacidad para 800 personas. Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar con el señor Ramiro Llanos, por favor, para referirnos. Usted estaba manifestando que los legisladores en este país no hacen su trabajo. Díganos, por favor, el ministro de Gobierno se quejaba hoy de que la ley de indulto duerme en la Asamblea Legislativa y que necesita que se apruebe igual una ley para poder utilizar las manillas, para poder evitar que los reclusos sin una sentencia puedan ingresar a los penales. Bueno, en la ley del indulto que están planteando, van a salir con esa ley 30 personas, diría yo. No sirve, no significa nada, es un eufemismo, es una mentirilla. Hay que hacer un indulto para perdonar penas de 2 años para todos los privados de libertad, para todos, un indulto universal. Eso va a motivar la salida de mucha gente, y el que tenía 4 años va a tener solo 2 y va a salir, y el que tenía 8 va a salir en 6 años, y así sucesivamente. Va a ser una cadena de salidas muy importante, pero hay que sacar a la gente con el compromiso de no reincidencia. No es sacar por sacar a las personas privadas de libertad, tenemos que proteger a la sociedad. Y lo otro que ha mencionado el ministro es de que van a cambiar al talento humano de la policía. No hay talento porque no se forma, no hay carrera penitenciaria, no hay ningún talento. Es gente inocente, en el caso de policías que van a un lugar y tienen que trabajar en el lugar donde no se los ha formado, no se tiene ningún criterio de manejo de cárceles, y entonces los pobres policías hacen lo que pueden y con el don dinero se corrompen, y esa es la generación de estos males que tenemos actualmente. Usted ha tocado, don Ramiro, un punto, pero que es clave, creo, en toda esta historia. Juan, la pregunta es la siguiente. ¿La Defensoría del Pueblo y todas estas instancias están llevando adelante algún proyecto para beneficiar a los privados de libertad? ¿A qué me refiero con esto? En todas partes del mundo se dice que no son los policías los que tienen que controlar a los internos, sino personal especializado. Sí, nosotros como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura hemos trabajado conjuntamente con sociedad civil una ley integral para prevenir la tortura, que tiene que ver y que hace modificaciones a la actual ley de ejecución penal, es decir, la ley de cárceles. Entonces ahí nosotros contemplamos una serie de elementos que son necesarios para un manejo adecuado de las cárceles, ¿no? Que tiene que ver con muchas, tiene que ver con el tema de la detención preventiva, y que no debería ser la regla, sino la excepción. ¿Okay? Tiene que ver sobre todo con el trabajo, que eso es fundamental para evitar. Tal vez se está interfiriendo algo en el audio. Por favor, si puede tal vez silenciar su micrófono, don Ramiro. Continúe, por favor, Juan. Ya. El tema de cárceles es un tema de muchos años. Cuando uno escucha sobre esta temática, pareciera que retrocede en el tiempo, porque todos los años se habla de lo mismo. Pero vayamos a ver rápidamente así con datos que hablaban, ¿no? 2020, todos los años sube. 2020 tenía 17.000 personas privadas de libertad. Después el 21-20, 18.000. Sube 24.000, 28.000 y ahora 32.000. Esto es algo de no parar. Entonces no puede seguir así, porque los estudios establecen no es llenar las cárceles, eso no es una solución a largo plazo. Tienen que tener otras soluciones, y esas soluciones están estudiadas, han dado resultados en otros lugares, y bueno, en el país los políticos, los técnicos tienen que animarse a empezar esas soluciones verdaderas. Bien, vamos nuevamente con la parte de la corrupción, don Ramiro. Verdaderamente sorprendidos hemos quedado, creo, los ciudadanos, los periodistas, todo el mundo, que el gobernador de la cárcel de Oruro tenía su organización criminal, el propio, que se encarga de atender las cárceles, de que sea un lugar seguro, un entorno en el que los reclusos están pagando su pena. Este caballero le encontró el modelo de negocio perfecto
Hacía que los reclusos salgan a autos en las noches, cuando nadie se da cuenta, vendían las partes y le daban su tajada al gobernador, que ha sido dado de baja recientemente. Es algo absolutamente inaudito. ¿Cómo se resuelve esta corrupción? ¿Cómo se resuelve? Sí, pero no es el único caso. Acuérdense de la avioneta que fue a Paraguay y detuvieron a un gobernador incluido en un viaje con... Acuérdense del señor que hace fotos en Montero y el interno que el gobernador, el coronel, no, a un grado inferior, le hace su vehículo. Vean las denuncias que hay de gente que sale a los niños en La Paz. Es decir, las puertas abiertas de las cárceles están abiertas. No hay que hablar con eufemismo. Al pan, pan y al vino, vino. Esa es una radio importante que tiene la esencia de don Carlos Palenque. Aquí hay que hablar al pan, pan y al vino. La puerta se abre porque la policía está ahí y se une con el bajo mundo, diríamos, el submundo criminal. Y entonces sacan a las personas. Y entonces esto tiene que cambiar. Y los que tienen la llave de la puerta tienen que dejar esas llaves. Ya basta. Basta de que la gente sufra. La sociedad sufre con salida de estas personas en combinación con la violencia. Ya no han podido, no pueden, no podrán manejar las cárceles, porque como ha dicho el señor del Defensor del Pueblo, cada vez es lo mismo. Y cada vez que hay, tenemos que aparecer en los medios. Y hay que decir las cosas francas. Tenemos que cambiar esto. La ley del sistema penitenciario está hace 13 años en la Asamblea Legislativa. Tiene que haber un diputado valiente o el mismo defensor, hágase poner esa ley para que podamos de una vez tener control de los ambientes penitenciarios, formar carrera penitenciaria. Nuestros bachilleres tienen que ser formados, nuestros egresados de universidades tienen que tomar esta tarea. Curso de 3 meses, de 6 meses, como se hace en Panamá, para seguridad penitenciaria, con otra visión, un Instituto Nacional Penitenciario. Ya no podemos hablar de que es uno u otro más y que va a haber protocolos. No hay ningún protocolo en cárcel. La gente no sabe qué hacer allí. No hay reglamento en cárceles. No hay ley de cárceles. Entonces ahí se hace lo que se puede y bueno, pues 100 personas. Pero más de aquello, lo que me interesa a mí es que no se rehabilita y la gente que sale de cárceles vuelve. Eso nos debe interesar porque la sociedad está desprotegida porque no estamos cumpliendo el rol esencial que tiene la institución o la valoración, diríamos, que debería tener la administración penitenciaria. Don Ramiro, voy a seguir con usted. Enseguida también estamos con Juan. ¿Quién en realidad maneja los recintos penitenciarios? ¿Los internos o la policía? No, pues se ha formado con la ley un monstruo. Manejan los jueces porque dan libertad si cobran. No se acuerdan de los jueces que algunos están prófugos actualmente, que sacaban a los internos y les daban beneficios y los sentenciados a 30 estaban libres. ¿Acaso no se acuerdan de los jueces de ejecución? ¿No se acuerdan de la policía que cada vez tiene problemas de corrupción? Otro monstruo que formó la ley. Y la administración penitenciaria que no tiene ni supervisión ni control. Entonces, esas 3 instituciones se las ha diseñado inadecuadamente aquel tiempo cuando se aprobó la ley. Tienen que desaparecer y tenemos que formar un solo centro que maneje todo el Instituto Nacional Penitenciario. Y así se va a poder controlar esto. De lo contrario, va a seguir en lo mismo y entonces los policías dueños de las cárceles, los jueces dueños de las libertades con grandes manejos económicos y los internos, por supuesto, haciendo su propio poder al interior de las cárceles. Así está, no hay acá unos u otros que sean responsables, todos son responsables, pero mis dardos van hacia los legisladores, ninguno de ellos se mueve, ninguno se pronuncia. ¿Qué estará sucediendo? ¿Llegará el dinero de la alcantarilla a ellos? Esa es la pregunta esencial, considero yo en este momento, cuestionar a diputados y senadores que no se atreven a hacer una ley para cambiar el sistema penitenciario. Juan, voy con usted ahora, por favor, para que si nos puede decir si usted está de acuerdo con las soluciones que plantea el señor Llanos o qué es lo que desde la Defensoría del Pueblo se ha analizado para poder darle solución a los temas de corrupción, a los temas de hacinamiento, a los temas de control. Sí, comparto lo que el doctor Llanos menciona en el sentido de que la policía no está preparada. Nosotros hemos hecho un recuento y para los 32,000
las 32.000 privados de libertad que hay solamente poco más de 1.500 policías. Y esta cifra no se ha movido en años, a diferencia de la otra. Se ha duplicado prácticamente, pero los policías de seguridad penitenciaria se han mantenido, con el agravante de que estos policías no son formados en seguridad penitenciaria. Es una especie de destino castigo, y es más, hemos visto y hemos notado entrevistas, hemos realizado donde llegan más bien los castigados, los que tienen algún proceso. Imagínense esa combinación. No representan una ayuda. Una persona, un policía que está siendo procesado por cometer faltas en su trabajo, se va a volver a juntar con gente que ha delinquido. No es de ningún modo una buena combinación. Eso no va a terminar bien y van a haber contubernios entre malos policías y privados de libertad que han cometido. Entonces, ese punto es fundamental. Las personas que trabajan en cárceles deben ser personas altamente formadas, que sepan tratar con todo un proceso que es complejo dentro de la rehabilitación de las personas que han delinquido. Bien, hemos salido a las calles a consultarle sobre este tema a la gente y esto es lo que han respondido. Este es el sondeo de opinión. ¿Qué acciones considera que el gobierno deba asumir para evitar hechos de violencia en las cárceles de nuestro país? Lo primero que tienen que hacer es ser estrictos, hacer cumplir la ley, y si algún preso, algún reo se porta mal, bueno, entonces ejecútenlo, sepárenlo a otra cárcel de mejor seguridad. Tiene que ordenar, tiene que reconstruir la policía, tiene que dar lugar a que la constitución política del Estado sea vigente. Que se requiere más cárceles y con más capacidad para poder albergar presos, porque las cárceles en Bolivia son las más deficientes y prácticamente olvidados por el gobierno. Que cambien puesto las policías, porque ellos son los cómplices, ¿no? Entonces sería bueno que el gobierno cambie a todos. En las cárceles necesitarían más policías, más atención, porque entran a la cárcel y se olvidan, ya nadie se acuerda de ellos. Y hay personas que están hasta sin juicios ahí adentro y nadie se acuerda, y ves, no tienen ni dinero para defenderse, ¿no? Que realmente se tome cartas en el asunto en cuestión de policías. Estos ladrones todos están felices pululando porque no hay control. Les agarran a la media hora y ya están nuevamente en las calles. Hay que pedir al nuevo gobierno que se preocupe de este tema tan importante. Ahora, precisamente el gobierno ha salido a la palestra y ha dicho que se tienen que revisar los protocolos de seguridad. ¿Qué significa esto? O sea, revisar en vez de tomar acción y decir, vamos a hacer esto. No lo sé. A ver, vuelvo con usted, Juan, para que nos pueda explicar qué se entiende por esta frase que ha sacado el gobierno. Bueno, es un intento de generar algo de orden, pero nosotros hemos revisado las cárceles y no existen protocolos de seguridad adecuados. Nos dicen que existen, pero ya cuando los revisamos es algo súper básico. Y ahora mismo en el tema del Chonchocoro, nuestro equipo ha estado presente ahí y ha pedido protocolos de seguridad. No estamos presentes, no nos han podido entregar. Han dicho que existían, pero no los hemos visto. Pero yo quisiera resaltar brevemente la necesidad. Las cárceles nunca van a funcionar si siguen siendo llenadas por jueces y fiscales que aplican la detención preventiva no como excepción, como dice la norma, sino cambian la ley. Con su práctica cambian la ley y mandan a todos presos. Yo no digo que las personas que han delinquido no tengan una consecuencia, tienen que tener una consecuencia, pero hay que saber nivelar quién entra y quién cumple otro tipo de medida cautelar. Y una vez que entran, las cárceles no pueden ser depósitos humanos. Ahí tienen que formarse y trabajar. Como todos los derechos humanos, nos dicen que una persona que ha delinquido y ha entrado a la cárcel mantiene todos sus demás derechos, solo está restringido el derecho de locomoción. Entonces, como todos, tenemos que tener la oportunidad de estudiar, de trabajar, de mantener a nuestras familias y contribuir, porque solamente pagando la alimentación entre diarios
que es 8 bolivianos por día, nosotros como Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, se consume más de $1 millón al mes. Entonces, imagínense esa cantidad de recursos que representa. ¿Para qué? Para que la gente esté ahí sin hacer nada en las cárceles y luego volviendo a salir de las cárceles para volver a matar, a robar, a violar. Eso no puede seguir así. Las cárceles deben funcionar. Y no va a funcionar si no se separa, si no se clasifica bien, si no se da oportunidades de trabajo y estudios reales. Doctor Llanos, quiero abordar con usted algo que ha causado algo de admiración en algunos ciudadanos, se comenta igual, la capacidad carcelaria, la forma de administración carcelaria que se tiene en El Salvador, el modelo Bukele. Usted, obviamente, salvando las diferencias, absolutamente, nosotros no estamos invadidos por maras extremadamente, pero el servicio carcelario, la forma en la que lo administran ellos parece ser muy eficiente. ¿Qué opinión le da el modelo carcelario de Bukele en El Salvador? Sí, bueno, el señor Bukele tenía un gran problema que eran las maras. Y tenía otro gran problema, los diputados y los senadores. Pidió a su Asamblea Legislativa una especie de estado de excepción. Los diputados y los senadores se involucraron. Dos aspectos importantísimos que no hay que olvidar. Si en Bolivia quisiéramos hacer algo de eso, y por eso exclamo a los diputados y senadores que no quieren tocar ningún pito en esta situación, allí teniendo esa posibilidad de estado de excepción, logró hacer 11 o 12 estados de excepción porque eran de 30 días, y logró después ganar las elecciones y bueno, ya teniendo mayoría ahora se está desarrollando adecuadamente ese proceso. En Bolivia podríamos hacerlo con mucha facilidad porque el grado de resistencia es del 71%. Es decir, de 100 que salen, 71 vuelven a la cárcel. Un poquito más grueso, de 10.000 que salen, 7.000 salen, vuelven a la cárcel. De 32.000 que acaban de decir, 22.000 vuelven a la cárcel. Después de... Y no vivió 6, 7 veces y en esa lo agasan. Más 3, 4, 5, en el quinto los meten preso. Los 20, 30, 50 personas, de 100 los meten preso. Y vuelve a la cárcel, al mismo lugar donde hace su vida, donde no hay protocolos. Y yo pregunto, y ahí no hay que ser, no hay protocolos. Que muestren pues si hay protocolos, que me desmientan, que digan aquí está el protocolo aprobado en tal fecha, con resolución ministerial o resolución, con alguna resolución aprobada. No hay reglamento en cárceles. Y entonces, ¿qué le pone? Pues reglamentos, protocolos a todo, hasta ir al baño tiene protocolo. Y entonces así se manejan las cárceles. Entonces allí la gente tiene la experiencia de cárcel y dice, bueno, yo no quiero volver a este lugar porque tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo una alimentación sacional, y entonces yo no prefiero volver a la cárcel. Y nosotros podríamos hacer eso con los reincidentes, porque el Código Penal dice, los reincidentes van a la casa de trabajo, así dice nuestro código. Estamos mejor que Bukele en la legislación, y tenemos cientos de bienes incautados, haciendas, hoteles, restaurantes, casas, casonas, vehículos, de todo, avionetas, todo tenemos para implementar un proyecto parecido al de Bukele, pero con las condiciones, por supuesto, de derechos humanos y de obligaciones humanas. El privado de libertad tiene que trabajar, reponer el daño que ha cometido y reponer también el daño que está haciendo a su propia familia. Tiene que cargarse 2 familias para mantenerlas. No puede estar de vagoneta, perdón la expresión que diga ahora, personas en la ociosidad. La gente en las cárceles duerme de día y comienzan a hacer sus actividades de noche, por eso hay esos incidentes. La gente en las cárceles tiene que andar de día, trabajar de día y dormir de noche. Las luces de las cárceles tienen que apagarse de noche, pero allí en las cárceles día y noche funcionan las luces. ¿Y quién paga? Pagan los ciudadanos, porque hay que pagar luz, energía eléctrica, servicios, agua y la alimentación. Y ya no paga el Estado central, pagan las gobernaciones. Y eso pagamos cuando se hace, con todo lo que se recauda gobernaciones tienen que pagar aquí. Entonces es un tema que hay que decirlo así con claridad. Podríamos ser mejor que Bukele, no tenemos nada que envidiar porque nuestra ley nos permite, pero nos faltan pues, los diputados proactivos, una autoridad del Ejecutivo que quiera hacer esto. No hay, porque hay una, y disculpe también entre comillas, y que me lo demuestren si no es así, una punta de que no se atreven a hacer nada. Niecito siquiera, como dice la película boliviana, pueden cambiar en el país. Ahora, para copiar el modelo de El Salvador, pues habría que construir.
varios recintos penitenciarios en el país, ¿no? Y qué es lo que hace falta, infraestructura, porque no toda la culpa la tiene la gente de la policía. Hay carencia. ¿Sí? Soraya, un penólogo famoso que es de nuestro barrio, que aquí decía, casonas, hay que habilitar las casonas, hay que clasificar a las personas y se lleva las casonas, se habilita un poco de seguridad y ahí van a estar jóvenes, estarán menores, estarán atención temas familiares. No es necesario construcción de cárceles, esa es nuestra característica. Tenemos ya las cárceles construidas, que son los bienes incautados del... Ahí están vagonetas, autos, tenemos todo, buses, todo tenemos para hacer esto. Es simplemente tener la perspicacia, saber cómo se maneja esto, porque esto es ciencia penitenciaria, esto es penología, ciencia. Y los que no conocen esto, pues les parece difícil. Bien, don Ramiro. Pero también hay carencias, como les decía, en atención médica, falta de agua, servicios básicos, alimentos, ausencia de espacios para recibir visitas, las instalaciones deficientes, etcétera, etcétera. La lista es larga. ¿Todo esto contribuye, Juan, a que las cosas no salgan bien? Por supuesto. Meter tanta gente en un solo ambiente debilita todos los tipos de servicios que hay al interior. El tema de salud, el tema de educación. Mira, en todo el tema de salud, las muertes en custodia, el 80% de las muertes que se dan en cárceles son temas por tema de falta de acceso a la salud. Entonces, ahí hay una debilidad muy grande. A pesar de que se hacen esfuerzos con convenios con hospitales, todavía hay una debilidad muy fuerte. Entonces, en esa situación de precariedad general, eso no va a cambiar y la preocupación nuestra como Defensoría del Pueblo es que la ciudadanía viva tranquila, viva con seguridad ciudadana, que las cárceles funcionen como dice la Constitución, que dice que es rehabilitar. La Constitución además ordena la separación y clasificación por tipo y peligrosidad del delito. Eso no se da en Bolivia. Hay que preguntarse por qué no se cumple la Constitución. Tan difícil es empezar a clasificar y a separar. Hay que ver y avanzar en ese sentido, porque ahí mezclan de todo. Con un circular. Entonces, así las cosas van en una escalada de y además de un contagio de delincuencia que no le hace bien a la sociedad y nos sigue generando a todos los ciudadanos que contribuyen más gastos, porque ahí, como lo mencionaban, realmente no hay un orden en la estructura de las actividades dentro de la cárcel. Ahí están durmiendo, están sin hacer nada, en la noche haciendo otras actividades que pueden ser públicas y eso genera y a veces sin